Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué temáticas de terror te gustaría que contemos en próximos videos. Leemos cada mensaje y tomamos en cuenta sus sugerencias. Así que ya lo sabes. Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará dormir. Sin más que decir, comencemos. Historia número 1. La sombra de la unidad habitacional. Siempre pensé que el terror era cosa de películas, de historias exageradas que se contaban entre cervezas. Pero lo que viví en Iztapalapa me cambió para siempre. No estoy exagerando cuando digo que, desde esa noche, no he vuelto a dormir con la luz apagada. Todo comenzó cuando me mudé a una vieja unidad habitacional en la colonia San Lorenzo Tezonco. Era un edificio de los años 70, de esos que están tan juntos que las ventanas de un departamento casi chocan con las del de enfrente. El alquiler era barato, y para alguien como yo, que recién había empezado a trabajar en una farmacia 24 horas, era perfecto. Los vecinos eran gente reservada, casi nadie hablaba con nadie, pero había una mujer, doña Leonor, que vivía en el piso de abajo. Tenía unos 70 años, usaba siempre un rebozo negro, y parecía saber todo lo que ocurría en el edificio. Fue la única que me habló cuando llegué. Nomás no se le ocurra andar por los pasillos después de las 3 de la mañana, mijo. Aquí no anda uno solo a esas horas, me dijo, mirándome con esos ojos apagados como si me advirtiera en serio. Pensé que solo era una superstición de barrio, algo que se decía para espantar a los niños. Me reí por dentro, pero igual le di las gracias. Las primeras semanas pasaron sin problema. Me acostumbré al ruido de los perros callejeros, a los gritos de alguna pareja peleando, a los puestos de tacos cerrando después de medianoche. Hasta que una madrugada, saliendo de mi turno en la farmacia, algo cambió. Llegué al edificio a eso de las 3:10 de la mañana. Iba cansado, con los pies molidos y los párpados pesados. Subí por las escaleras, el elevador llevaba años sin funcionar, y al llegar al tercer piso escuché pasos. Lentos, deliberados, pero no venían de arriba ni de abajo, venían del mismo piso, a unos metros detrás de mí. Volteé, esperando ver a algún vecino, pero no había nadie. Pensé que tal vez era el eco de mis propios pasos, así que seguí caminando. Pero los pasos continuaron, esta vez más cerca, como si alguien imitara mis movimientos con medio segundo de retraso. Me detuve en seco. El sonido se detuvo también. Giré de nuevo. Nada. Ya nervioso, apuré el paso y al fin llegué a mi departamento. Cerré la puerta tras de mí y me recargué, tratando de calmar mi respiración. No era más que cansancio, me dije. El cerebro juega trucos cuando uno no ha dormido en más de 20 horas. Pero esa noche no pude pegar un ojo. Las cosas empezaron a volverse más extrañas con el paso de los días. Escuchaba ruidos en el pasillo aunque no hubiera nadie. A veces, en el reflejo del televisor apagado, me parecía ver una figura parada detrás de mí, pero al voltear no había nada. En una ocasión, encontré huellas húmedas justo frente a mi puerta, como si alguien hubiera estado parado ahí descalzo. Me armé de valor y le pregunté a doña Leonor si alguien más había vivido en ese departamento antes que yo. Me miró con lástima. Ahí vivía un muchacho, como usted. Se llamaba Julio. También trabajaba de noche. Una madrugada se tiró del 6º piso. Dijeron que estaba deprimido, pero yo sé lo que vi. Él gritaba antes de caer. Decía que algo lo estaba siguiendo. ¿Y nadie hizo nada? Le pregunté, tragando saliva. ¿Qué podíamos hacer? Lo mismo le pasó al que vivía antes que él. Y al de antes también. Quise convencerme de que todo era coincidencia. Pero la madrugada del 14 de julio, algo ocurrió que no puedo olvidar. Regresé a casa después del turno, como siempre, y encontré la puerta de mi departamento entreabierta. Me congelé. No era posible, la había cerrado con llave. Saqué mi celular para alumbrar y empujé lentamente la puerta. Todo parecía en su lugar. Nadie escondido. Nada roto, pero el ambiente estaba distinto, como si el aire estuviera más pesado, como si alguien respirara cerca de mí, pero sin hacer ruido. Fui directo al baño, pensando que tal vez la humedad había hinchado la puerta, pero en el espejo empañado, aunque nadie se había bañado, vi algo. Una palabra, escrita con un dedo tembloroso: huye. Me paralicé, el vello se me erizó de la nuca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Salí corriendo del baño, tomé mis cosas esenciales y bajé las escaleras sin mirar atrás.
En el camino, al pasar por el segundo piso, sentí una presencia detrás de mí. No la vi, pero sabía que estaba ahí. Oía su respiración. Y justo cuando llegué a la planta baja, escuché algo que jamás olvidaré, una risa. No era humana. Era como una mezcla entre un llanto y un susurro que reía. Me quedé en casa de un amigo esa noche. Al día siguiente volví acompañado de una tía que cree en esas cosas. Me llevó agua bendita, veladoras, incienso y hasta un rosario. Rezamos en voz alta. Echamos sal en los rincones. Pareció funcionar. Durante días no ocurrió nada raro. Hasta me atreví a volver a dormir solo. Pero anoche, volvió. Me desperté a las 3:33 de la mañana sin razón. Todo estaba oscuro. Escuché pasos en el pasillo. Otra vez. Pero esta vez no eran lentos. Eran desesperados. Como si alguien corriera de un lado a otro. Me armé de valor. Tomé el celular y fui a mirar por la mirilla. Lo que vi no era humano. Era una figura alargada, encorvada, cubierta de sombra. No tenía rostro, pero de su cabeza brotaban unas manchas negras como humo. Iba descalza, con los pies cubiertos de sangre, y se detenía frente a cada puerta. Golpeaba una vez, solo una, y avanzaba a la siguiente. Cuando llegó a la mía, dejó de moverse, y entonces, en voz baja, escuché su voz justo al otro lado de la puerta. Ya no puedes irte, ya estás conmigo. Desde entonces no he salido. No puedo. Cada vez que intento abrir la puerta, está trabada. El teléfono no tiene señal. El reloj no cambia. Las luces no prenden. Es como si estuviera atrapado en un bucle eterno entre las 3 y las 4 de la madrugada. Y lo peor es que no estoy solo. Siento su mirada cada segundo. Oigo cómo respira detrás de mí cuando escribo esto. A veces me susurra cosas que no entiendo, y otras, simplemente se queda en silencio, disfrutando de mi miedo. Si alguien encuentra esto, no vengas a buscarme. No te acerques a la unidad de San Lorenzo. No preguntes por mí, porque una vez que entras aquí, ya no hay salida. Historia número 2. El silbido en la Callejón de las Cruces. Mi nombre es Adrián, tengo 34 años y crecí en Iztapalapa, en la colonia Santa Marta, Acatitla. Para muchos, esa zona es solo otra parte del caos de la Ciudad de México. Tráfico, ruido, calor y calles mal iluminadas. Pero para los que hemos vivido aquí toda la vida, sabemos que hay cosas que no se dicen, porque decirlas es invocarlas. Todo comenzó hace 3 años, cuando me vi obligado a regresar a casa de mi madre después de un divorcio complicado. Me mudé de regreso al viejo cuarto que había sido mío desde niño. La casa estaba en una calle estrecha llamada Callejón de las Cruces. Siempre me pareció curioso el nombre, aunque nunca le di importancia. Mi madre decía que se llamaba así porque antiguamente ahí mataban animales en rituales, y la gente puso cruces para espantar las malas vibras. Yo pensaba que eran cuentos viejos, hasta que comencé a escucharlo. El silbido. Era un silbido largo, suave, casi como una melodía sin letra. Empezaba a sonar todas las noches, justo a las 2:33 de la madrugada. No todos lo oían. Solo yo. Le pregunté a mi madre si ella lo escuchaba, y me dijo que no. Me dijo que seguramente era algún vecino borracho o algún vagabundo. Pero yo sabía que no, porque el silbido no venía de la calle. Venía del interior del callejón, del mismo punto, siempre igual. Al principio pensé que era alguien jugándome una broma. Una noche decidí asomarme. Caminé en silencio hasta la reja del callejón, una entrada angosta entre 2 casas con muros grafiteados. Y ahí estaba, el silbido, justo en medio de la oscuridad. No había nadie visible, ni un alma, pero el sonido seguía. Lo más extraño es que, al dar un paso hacia atrás, el silbido se hacía más fuerte, como si algo me estuviera llamando. A partir de esa noche, todo empezó a cambiar. Empecé a tener pesadillas. En ellas, yo caminaba por el callejón, completamente solo, mientras cientos de cruces aparecían a los lados, clavadas en la tierra, cada una con mi nombre tallado. A lo lejos, una figura me esperaba. Era alta, encorvada, con un rostro borroso, pero su silbido siempre era el mismo. Lo peor fue que, al despertar, tenía tierra en los pies, como si realmente hubiera caminado por ahí. Intenté ignorarlo. Me repetía que todo era producto del estrés, de mi divorcio, de volver a vivir con mi madre. Pero entonces, una madrugada, lo vi. Estaba en mi ventana.
No sé cómo llegó hasta el segundo piso. No caminaba, flotaba, una silueta negra con brazos larguísimos, y de su boca salía el mismo silbido que ya se había vuelto parte de mi insomnio. No tenía rostro, solo una cavidad enorme, como una boca sin fin. Quise gritar pero no pude. El cuerpo no me respondió. Solo observé cómo la figura se desvanecía mientras la ventana se empañaba con algo que parecía vapor o aliento. Fui al mercado de la colonia al día siguiente y me atreví a preguntarle a un viejo bolero que siempre está en la esquina. ¿Has escuchado hablar del Callejón de las Cruces? Le pregunté. Se detuvo, dejó el trapo en seco y me miró con un miedo auténtico. ¿Vives ahí? Asentí con la cabeza. Te diré lo que mi abuelo me dijo a mí. Si lo escuchas silbar, no respondas. Si lo ves, no lo nombres. Y si lo sueñas, ya no hay nada que hacer. Quise preguntarle más, pero no quiso seguir hablando. Me cobró barato, como si quisiera que me fuera rápido. Desde entonces, la gente del barrio comenzó a tratarme diferente. Me evitaban. Algunos hasta se persignaban cuando pasaba. La siguiente noche decidí grabar el silbido. Coloqué mi celular en la ventana, grabando audio. Cuando revisé la grabación al día siguiente, lo que escuché me heló la sangre. Primero el silbido, claro, pero después una voz, muy baja, muy rota, que decía: ya caminaste entre las cruces, ahora caminan contigo. No supe qué hacer. Mostré la grabación a mi madre, pero ella solo lloró. Me dijo algo que jamás olvidaré. Tu tío Javier también lo escuchaba, antes de desaparecer. Nunca lo quisimos decir, pero él vivía contigo en ese cuarto cuando pasó. La última vez que lo vimos, tenía tierra en los pies y los ojos completamente negros. Comencé a dormir con la luz encendida, con oraciones bajo la almohada, crucifijos, veladoras. Nada funcionaba. Cada noche, el silbido llegaba más cerca. A veces ya no era desde el callejón, sino desde el patio. Otras veces, desde la sala. Y una madrugada, lo escuché, justo en mi oído. Me paralicé. No podía mover ni un músculo. Solo oía el silbido y el sonido de uñas arrastrándose por la pared. Sentí como si alguien me estuviera respirando encima. Cerré los ojos con fuerza y recé. No sé cuánto tiempo pasó hasta que todo se detuvo. Pero cuando encendí la luz, sobre la pared, alguien había escrito con tierra: te estoy esperando. Donde siempre. Fui a ver a una señora que hace limpias y trabaja con hierbas en el Cerro de la Estrella. Me dijo que lo que me seguía no era un espíritu cualquiera. Era algo que vivía del miedo, que se alimentaba del peso de los muertos que nadie llora. Me dijo que en ese callejón hubo muchos sacrificios, que no solo eran animales, y que el silbido era su forma de invitarte a cruzar de este lado. Si ya te tocó el alma, me dijo, no hay nada que la iglesia pueda hacer, pero puedes intentar cerrarle el paso, aunque no todos aguantan el proceso. Esa noche, me armé de valor y regresé al callejón. Fui hasta el fondo, donde decían que aparecían las cruces antiguas. Llevaba sal, velas y una foto mía, como la señora me indicó. Hice un círculo, recité una oración y grité: ya no tengo miedo. El silbido comenzó de inmediato, pero esta vez era distinto. No suave, no lento. Era agudo, furioso, como si el mismo callejón estuviera gritando. Vi como la figura negra emergía de las sombras, flotando hacia mí. Las velas se apagaron una por una. Me arrodillé, cerré los ojos y recé. Cuando abrí los ojos, ya era de día. No había rastro de la figura. El callejón estaba vacío. Y en el suelo, justo donde había hecho el ritual, ya no había tierra. Había sangre. Desde entonces, no he vuelto a escuchar el silbido. Pero cada noche, a las 2:33 de la mañana, me despierto sin razón. Y aunque ya no lo oigo, a veces siento que algo me observa desde el callejón. Y en mis sueños, las cruces siguen apareciendo. Solo que ahora, ya no tienen mi nombre, tienen el tuyo. Historia número 3. El último pasajero del trolebús. Soy chofer del trolebús desde hace más de 10 años. Recorro la línea que cruza por varios puntos de Iztapalapa, desde Tasqueña hasta Constitución de 1917. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal, hasta hace unos meses. Esa noche me tocó el último turno, el más pesado. Mi ruta terminaba cerca de las instalaciones abandonadas del Cetra Ermita Iztapalapa, un lugar que ya nadie usa pero que, por alguna razón, sigue apareciendo en la ruta del sistema.
A eso de las 12:45 de la mañana, el trolebús iba vacío. Solo el sonido del motor eléctrico y el zumbido leve del cableado sobre mí me acompañaban. Cuando pasé por la estación Calle 11, vi por el retrovisor que una figura subió sin que yo me detuviera. Eso me sacó de onda. No había abierto la puerta. Frené y me giré. Sentado en la parte de atrás iba un hombre alto, delgado, vestido con una chamarra oscura de mezclilla y gorra. No dijo nada, solo me miraba. Su rostro era borroso, no por la distancia o la oscuridad, sino porque parecía desdibujado, como una fotografía mal impresa. Pensé que me estaba jugando una mala pasada el cansancio, así que seguí manejando. Pero al llegar a la última estación, el pasajero no bajó. Me levanté del asiento y caminé hacia él. Señor, ya terminamos la ruta. No respondió, solo me miraba, pero sin expresión. Sentí un escalofrío. Estábamos solos. No había nadie en la calle, ni un solo carro, ni un perro. Era como si el mundo se hubiera detenido. Entonces me dijo algo. Su voz era suave, como un susurro que dolía al escucharlo. Aquí no termina. Aún falta una estación. ¿Cuál estación? Le pregunté, pero ya no estaba. Desapareció frente a mí. Así, sin más. Esa noche no volví a casa. Me quedé dormido en la base, con la radio encendida y una cobija en el asiento del conductor. Cuando desperté, el reloj marcaba las 2:33 de la mañana. Exactamente. Siempre es ahora. Pensé que había sido una alucinación. Me lo guardé para mí. Hasta que hablé con Carlos, un chofer más viejo que yo. Me escuchó con atención y, cuando terminé, se persignó. «Ya lo viste», me dijo, en voz baja. «A todos nos toca tarde o temprano. El que sube sin que abras. El que dice que hay otra estación. ¿Quién es? No sé, pero dicen que hace años, cuando aún funcionaba la vieja estación Ermita, un tipo se subió al trolebús equivocado, se quedó dormido y nunca bajó. Cuando lo encontraron, estaba muerto en el asiento. Nadie supo cómo ni por qué. Desde entonces, aparece en los últimos recorridos. Dice que busca la última estación. Y si le contestas, empieza a seguirte. Desde esa noche no volví a estar tranquilo. Empecé a tener pesadillas. En todas, manejaba el trolebús solo, bajo una lluvia interminable, y el tablero marcaba una ruta desconocida, estación final. Un día, al llegar a casa, encontré un boleto en mi mochila. Era viejo, amarillento, con el logo del trolebús que ya ni siquiera se usa. En lugar de fecha, decía solo, un pasajero más. Comencé a encontrar cosas extrañas en el vehículo, asientos mojados cuando no había llovido, marcas de zapatos en el pasillo, e incluso a veces, escuchaba que alguien tocaba la campanilla para bajar. Pero al mirar, el trolebús estaba vacío. Una madrugada, me atreví a grabar con mi celular el recorrido desde la estación Guam-Iztapalapa hasta el final. Cuando revisé el video, vi algo que me paralizó. Justo al pasar por la curva de la estación Cerritos, se ve claramente al hombre de la chamarra subiendo, aunque la puerta jamás se abre. Y al final, justo antes de terminar, la cámara se congela y se escucha su voz. Tú me llevas. Tú llegas conmigo. Fui con un padrecito en San Lorenzo para que bendijera el trolebús. Le rogué que me ayudara, que me creía loco, que algo estaba mal conmigo. Lo acompañé a la base y roció agua bendita por todos lados, pero al final me dijo algo que me hundió. Esto no es del tipo de cosas que se van con rezos. Esto no está poseído, está atrapado. Algo lo obliga a repetir su último viaje, y tú te cruzaste con su ruta. Esa misma semana decidí renunciar. Entregué mis papeles y me juré no volver a manejar en la noche. Pero justo el día que entregué la unidad, recibí una llamada del sistema. ¿Eres Adrián Martínez? Sí. ¿Por qué? Hay un problema. La unidad 44 apareció en las vías esta madrugada, encendida y en marcha, sin chofer. Fui a verla. La unidad estaba sucia, como si la hubieran abandonado en el bosque. Pero lo más inquietante fue lo que encontré dentro. En el parabrisas, escrito con tierra y agua, decía, «Faltas tú». Desde entonces, no he vuelto a acercarme a un trolebús. Trabajo de velador en un taller. Pero cada tanto, cuando me asomo por la reja de madrugada, alcanzo a ver pasar una unidad sin luces, sin pasajeros, sin conductor. Y juro por lo que más quieras que en el tablero, aparece el letrero que nadie más ha visto. Destino final, Iztapalapa. Y aunque ya no manejo, aunque ya no subo,
sé que algún día volverá por mí, porque el último pasajero nunca viaja solo. Historia número 4. El departamento 302. Cuando uno renta barato en Iztapalapa, sabe que algo raro trae el lugar. Nadie te da un departamento bien ubicado, sin aval, sin depósito y por 2.500 pesos al mes, a menos que haya algo mal. Pero yo no tenía opción. Después de perder mi trabajo y terminar con mi pareja, lo único que podía pagar era ese cuarto en la unidad habitacional en Molino, cerca del metro Guami. El edificio era gris, con grietas visibles y grafitis en las escaleras. El portero apenas levantaba la vista, pero el 302 estaba limpio, sin muebles, solo un espejo viejo empotrado en el pasillo. Me dijeron que el inquilino anterior se había ido de un día para otro. No pregunté por qué. La primera noche fue normal, pero desde la segunda comencé a escucharlo. Un golpeteo constante, como si alguien tocara con los nudillos la pared. Siempre a las 2:33 de la mañana. A veces era un toc 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 suave. Otras veces era más insistente. Pensé que eran las cañerías o algún vecino. Pero cuando pregunté, todos dijeron no haber escuchado nada. Un señor del 402 me dijo algo que me incomodó. Ese departamento tiene historia. Si oye ruidos raros, no conteste, ni se mire en el espejo. Sobre todo, no a esa hora. Le pregunté por qué. Solo me dijo, porque lo que vive ahí, quiere que lo veas. Pasaron días. Me sentía agotado. Dormía poco. Soñaba con una mujer parada en el pasillo. Siempre de espaldas. Siempre frente al espejo. No se movía. Solo estaba ahí. Y cada noche, estaba un poco más cerca. Una madrugada me desperté empapado en sudor. Sentí frío. Miré la hora, 2:33 de la mañana. Y entonces lo oí. No solo el golpeteo. Esta vez, una voz suave, femenina, desde el pasillo. ¿Puedes ayudarme? Me congelé. No me atreví a salir de la cama. La voz volvió. Estoy atrapada, detrás del espejo. Me tapé los oídos. Repetía, esto no está pasando, esto no está pasando. Pero al mirar hacia la puerta del cuarto, el espejo se estaba empañando por dentro, como si alguien respirara del otro lado. Al día siguiente, fui a buscar al portero. Le pregunté directamente si alguien había muerto en ese departamento. Se puso nervioso. Me pidió que no hiciera preguntas. Pero al final me lo dijo, casi en un susurro. Una chava vivía ahí. Hace como 6 años. Se llamaba Mónica. Se suicidó. Se cortó las venas en el pasillo, frente al espejo. Nadie supo por qué. Dicen que hablaba sola, que veía cosas en el espejo que no estaban ahí. Después de eso, nadie duraba más de un mes en ese cuarto. ¿Y por qué no lo clausuran? Porque nadie quiere meterse con eso. Y los que vienen, nunca creen. Quise salir de ahí, pero no tenía dinero para mudarme. Me prometí a mí mismo que solo aguantaría un par de semanas más. Pero cada noche era peor. El espejo comenzó a cambiar. Algunas veces me reflejaba dormido, incluso cuando yo estaba despierto. Una noche vi mi reflejo sonriéndome, aunque yo no sonreía. Otra noche, al pasar, vi otra persona reflejada junto a mí, una mujer delgada, de cabello largo y húmedo, con una bata manchada. No estaba en el cuarto, solo en el espejo. Empecé a cubrirlo con una sábana, pero siempre amanecía descubierto. Una noche me armé de valor. Preparé mi celular, coloqué una vela frente al espejo y grabé desde las 2:30. Me senté frente a él. Esperé. A las 2:33 exactas, la llama de la vela se extinguió sola. Mi celular se apagó. Y desde el espejo, vi cómo la mujer me miraba directamente. Ya no era un reflejo. Ya no estaba detrás del cristal. Estaba frente a mí. Ayúdame, sáqueme de aquí. Sentí como si mi cabeza se llenara de estática. Quise moverme, pero no pude. Su mano salió del espejo. Rozó la superficie. No tocó el cristal, lo atravesó. Como si fuera agua. Si me ves, te puedo tocar. Di un grito que hizo que los vecinos salieran al pasillo. Llamaron a la policía. Dijeron que parecía que estaba teniendo una crisis. Pero nadie vio a la mujer. Solo yo. El portero me dio una última advertencia. Mónica no murió sola. Se llevó a alguien con ella. Un inquilino anterior. Un chavo. Desapareció. Lo último que encontraron fue su reflejo, en el espejo.
pero su cuerpo nunca apareció. ¿Qué? ¿Su reflejo? Dicen que lo atrapó. Esa misma noche intenté romper el espejo con un martillo, pero el vidrio no se quebraba. Golpeé con furia, grité, lloré. No se movió ni una grieta, pero la imagen empezó a deformarse. Mi reflejo ya no me imitaba. Se movía diferente. Sonreía. Me observaba como si me tuviera lástima. Y entonces habló. Ya eres mío. No recuerdo cómo salí del departamento. Solo sé que desperté en un hospital psiquiátrico. Me dijeron que la policía me encontró caminando descalzo, en la madrugada, sangrando de las manos, repitiendo que el espejo me miraba. Nadie me creyó, pero yo sé lo que vi. Intentaron regresarme mis cosas. Mi mochila, mis llaves y mi celular. Tenía un video guardado. La grabación del espejo. Lo vi una vez. Solo una. En él se ve la vela encendida. Yo estoy frente al espejo. Y justo a las 2:33, una mujer aparece detrás de mí. Pero cuando volteo, en el video, nadie está. Ella solo está en el espejo. La última escena es aterradora. Yo me levanto. Pero el reflejo no. El reflejo se queda sentado, mirándome irme y sonriendo. Nadie ha podido sacar el espejo del departamento 302. El portero dice que ahora, cada vez que alguien se asoma, ve una cara nueva atrapada ahí. Y yo, desde donde estoy, en este cuarto blanco, sin ventanas, todas las noches sueño con ella, con Mónica, con el espejo, y con mi otro yo, el que se quedó atrapado esa noche, el que todavía vive ahí, esperando que alguien más mire directamente. Historia número 5. El sonido bajo la tierra. Soy obrero de construcción. Toda mi vida he trabajado en excavaciones, drenajes, cimentaciones, de esos trabajos duros, donde te levantas de madrugada y vuelves a casa apestando a sudor y tierra. Lo que voy a contar pasó hace 5 años, en una obra ubicada en la colonia La Magueyera, en Iztapalapa. Nos habían contratado para reforzar un terreno donde se iba a construir un conjunto habitacional. El terreno estaba baldío desde hacía más de 15 años, rodeado por bardas viejas y montones de escombro. Según los vecinos, antes ahí había una vecindad que se quemó en los 80, pero nadie sabía exactamente por qué la habían abandonado. Yo no creo en fantasmas ni en brujas. Soy de los que dicen hasta no ver, no creer. Pero eso cambió cuando comenzamos a cavar. El primer día no pasó nada raro. Solo tierra seca, piedras, raíces viejas. Pero al tercer día, empezamos a escuchar sonidos extraños. No venían de la superficie, venían de abajo, como golpes sordos. A veces eran 3, seguidos. Otras veces uno solo, pero fuerte. Pensamos que eran tuberías antiguas reventando, o tal vez maquinaria de otra obra. Pero no, ahí no había nada. Solo nosotros. Una noche, me quedé más tarde con el maestro de obra, don Gavino, porque íbamos retrasados. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando uno de los chalanes gritó. Se oyó una voz. Fuimos corriendo al fondo del terreno. Uno de los muchachos estaba blanco, temblando. Decía que alguien le había hablado desde la zanja, que una voz ronca, profunda, le había dicho, no me saquen. Pensamos que estaba bromeando, pero juró por su madre que era cierto. Don Gavino no quiso arriesgarse y suspendió el turno nocturno. Desde entonces, solo trabajamos de día. A la semana, cavando a más de 3 metros de profundidad, encontramos una puerta metálica enterrada. Estaba oxidada, sin manija, sin bisagras visibles. Era como una compuerta sellada. Nadie supo explicar por qué estaba ahí. Al principio pensábamos que era parte de una cisterna, pero no. Alrededor no había paredes, ni estructura, ni concreto. Solo tierra suelta, como si alguien la hubiera enterrado a propósito. Decidieron no abrirla. El ingeniero dijo que lo reportarían como estructura no identificada y seguirían la obra a unos metros. Pero yo no podía dejar de pensar en ella. Esa noche soñé que estaba parado frente a la compuerta. En el sueño, yo la abría, y de ahí salía una sombra larga, humana pero torcida, como si hubiera estado comprimida durante años. No tenía ojos, solo una boca enorme que repetía una palabra. Vuelve. Me desperté gritando, sudando frío. La imagen se me quedó grabada. Los días siguientes, las cosas se pusieron más raras. Los obreros comenzaban a enfermarse sin razón. Mareos, dolor de cabeza, pesadillas.
Uno de ellos, un muchacho fuerte y sano, desapareció. Dijo que iba por agua, y nunca volvió. La policía vino, revisaron el perímetro, pero no hallaron nada. Ninguna pista. Algunos decían que se fue por miedo, otros que lo asaltaron. Pero yo tenía otra teoría. La compuerta. Una tarde, no aguanté más. Me quedé solo, después del turno. Tomé una palanca y fui a donde estaba la compuerta enterrada. No sé qué me empujó a hacerlo. Algo en mi cabeza, como un zumbido constante, como una voz que no era mía, me repetía: ábrela. Solo mira. Quité la tierra con las manos. Metí la palanca en una rendija oxidada. Con un crujido fuerte, la compuerta cedió. Debajo no había una cisterna. Había escaleras. Y un olor. Dios mío, un olor que no puedo describir. Era como humedad, sangre seca y algo podrido, pero vivo. A pesar del miedo, bajé un par de escalones. La oscuridad era total, pero al fondo, escuché algo. Un murmullo. Muchas voces. Todas al mismo tiempo. Llorando. Rezando. Gritando. Me congelé. El aire era espeso. El sonido venía de todas partes. No bajé más. Cerré la compuerta y salí corriendo. Al día siguiente, la compuerta estaba completamente cubierta otra vez, como si la tierra la hubiera tragado de nuevo. Le conté a don Gavino. Me dijo que mejor no dijera nada, que si hablábamos, nos iban a tachar de locos. Aquí no somos los primeros que escuchan cosas, me confesó. Hace años, en esta misma zona, hubo reportes de que encontraban huesos humanos cuando querían construir. Nunca salió en las noticias. Lo taparon, literalmente. ¿Y si abajo hay cuerpos? No lo dudes. Iztapalapa está llena de entierros sin nombre. La obra continuó. Construyeron encima. Sellaron el terreno con concreto y acero. Y lo que sea que había abajo, quedó atrapado. O eso pensé. Hasta que hace un mes pasé por ahí, por pura curiosidad. Ahora es un edificio nuevo, de esos con departamentos minimalistas que venden como espacios modernos para vivir bien. Vi una manta con la leyenda: últimos departamentos disponibles, visítanos. Me acerqué, solo por morboso. El vigilante me dejó pasar. Quería ver qué habían hecho con el terreno. Subí al tercer piso. Todo nuevo. Pintura blanca. Lámparas LED. Nada que recordara el terreno baldío. Pero en el pasillo escuché un sonido. 3 golpes. Lentos. Profundos. Como los que escuchábamos cuando empezamos a cavar. Me acerqué a la pared. Pegué el oído. Y entonces lo escuché claro. Una voz masculina, ronca, profunda, que susurraba desde adentro: todavía estamos aquí. Salí corriendo sin mirar atrás. Desde entonces, tengo pesadillas con las escaleras. A veces, en mis sueños, bajo más de lo que lo hice en la realidad. Y cada vez, veo más cosas. Personas, niños, mujeres, todos atrapados en una especie de cuarto oscuro sin paredes. Algunos sin ojos, otros sin lengua. Todos murmuran al mismo tiempo. Y cada noche, esa voz me llama por mi nombre. Yo ya no trabajo en construcción. Ahora vendo herramientas en un tianguis. Pero cada vez que escucho golpes debajo de la tierra, sé lo que son. No tuberías, no maquinaria. Son los que siguen ahí, esperando que alguien los vuelva a encontrar. Y así terminan estas historias. Hay cosas que no tienen explicación, y otras que simplemente preferimos no entender. ¿Tú qué crees? ¿Fue real o solo producto de la imaginación? Déjalo en los comentarios y, si te atreves, comparte si te ha pasado algo parecido. Esto fue Relatos del Más Allá, donde el terror apenas comienza.